Hola hermanos, un placer. Mi nombre es Miguel Sales y la prédica que hoy les voy a presentar y he preparado es el proyecto de salvación de Jesús. El proyecto de que Jesús trae para cada uno de nosotros, toda su iglesia, todos sus hijos regados por todo el mundo. Para que esto sea palabra de Dios y el Señor me guíe, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que sea el centro de la sabiduría de este encuentro, para poder proclamar la palabra de Dios con alegría, eficaz, viva, y que sea siempre el centro de nuestro caminar, el diario caminar de cada cristiano, para que todos y cada uno de nosotros sepamos por qué Jesús en cada momento nos lleva tomados de la mano, para que podamos llevar con alegría ese mensaje que Él nos ha regalado para todos y cada uno de nosotros. Ya puestos en la presencia del Señor y el Espíritu Santo, vamos a comenzar en esta predicación el proyecto de la salvación de Jesús en cada uno de nosotros. Primero, Jesús llega motivado por el Espíritu Santo y la misión es la salvación para todo su pueblo. Segundo es el objetivo, la voluntad del Padre, hacer todo lo que Él ha visto hacer al Padre. Tercera es la meta que Dios lo ha encomendado, Dios Padre lo ha encomendado a hacer para todos sus hijos. Es instaurar el reino de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Que sea el corazón de nosotros siempre que tengamos la mirada en el cielo, en el reino de los cielos, para que cada momento nos acerquemos más al Padre y podamos ser guiados por el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. El cuarto lugar es el método o estrategia, es el discipulado. Jesús es el centro para cada uno de nosotros. Los apóstoles, ese es el apostolado, las bases para reinstaurar el reino, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje con alegría, con un conocimiento cercano a Él, con los que convivieron con Él en su momento. Y los apóstoles a crear discípulos. Esto es el método que Jesús usa dentro de su iglesia. Y hacer los discípulos. Como podemos ver en la Sagrada Escritura, tenemos a Pablo, tiene a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, a varios más. Muchos que le dieron la espalda incluso en el camino. Y él no lo hace ver en sus cartas. Filimón era otro de los discípulos de San Pablo. Tenemos a San Juan, los discípulos que San Juan también había hecho. Tenemos otros discípulos, Marcos, discípulo de San Pedro. Y llegó a ser tan grande Marcos que nos ha dejado un evangelio.
Y ese es el método que Jesús y la estrategia de trabajo que Jesús nos dice, la organización para poder hacerlo. Y luego el programa nos lo presenta Jesús, el programa. Este va a ser, tenemos la misión, el objetivo, la meta, el método, la estrategia de trabajo. Y luego tiene que haber un programa. El programa Jesús lo viene y lo desarrolla y nos lo explica San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Por falta de tiempo lo vamos a leer nada más vamos a leer el versículo 14, el versículo 17 y el 18 y el 19 nada más. Pero ustedes en su casa pueden leerlo desde el versículo 1 para que se den cuenta cómo Jesús empieza a poner esa misión en sus apóstoles. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. La misión solamente se puede cumplir con el Espíritu Santo, con la fuerza y la efusión del Espíritu Santo. Llegando Jesús a la sinagoga, a la región de Galilea, dice que entró en la sinagoga y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús aquí nos muestra cómo es el proyecto, la misión, el plan y cómo se va a desarrollar. El gran aliado es el Espíritu Santo. Por eso yo soy un enamorado del Espíritu Santo. Es el que nos da la fortaleza, el conocimiento y nos enamora del Hijo y el Padre para poder llevar con conocimiento todo lo que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Pero luego Jesús nos lo viene a explicar en el Evangelio de San Marcos. Lo siguiente que tenemos que hacer. Cada discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como discípulos de Jesús o como laicos consagrados, laicos comprometidos, como el clero también, nosotros tenemos la obligación de poner atención a lo que hace la Iglesia, al Magisterio, al Vaticano II, para que podamos enseñar dentro del margen de la doctrina de la Iglesia, como Jesucristo nos lo ha enseñado. Entonces Jesús manda a sus discípulos, y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué es la misión que tiene que hacer? Jesús dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos tener nosotros esas fuerzas y el poder de poder
llevar la misión. Esta es la misión de los apóstoles. ¿Qué es la misión del apóstol? En primer lugar, anunciar el evangelio, llevar la buena nueva, poder explicarle a todos y cada uno de aquellos que escuchan la palabra a una conversión, a escuchar el plan de salvación de Dios en nuestra vida, sin importar dónde te hayas metido, dónde tú vives. En segundo lugar, tiene liberar a los cautivos del pecado. La conversión nos lleva a ir saliéndonos del pecado. Como dice San Pablo en la carta a los romanos, si antes eras ladrón, ya no seas ladrón. Si eras adúltero, ya no lo seas. Si eras mentiroso, tampoco. Sacar todos los vicios, sacar todo lo que me tenía alejado de Dios. Aunque para mucha gente sea normal, todo el mundo lo hace. Pero si tú estás en esa canasta, tú no eres discípulo de Dios, aunque estés dentro de la iglesia. En tercer lugar, dar la vista a los ciegos, físicos y espirituales, y a los que viendo no quieren ver, mostrándole a aquel que le predicamos el evangelio, a aquel que le llevamos la buena noticia, la buena nueva, que es lo que quiere decir. Tenemos que darle la certeza de que nosotros, en el encuentro con Jesús, en la conversión que nosotros tenemos diariamente, hemos podido ser capaces de liberarnos de todos los malos hábitos que teníamos, con hechos. Presentar la cara vieja y el hombre nuevo. Y que se nos note, porque muchas veces, como dice Jesús, estos me aman nada más de labios, pero el corazón está súper lejos de mí. Y tenemos que salirnos de ese grupo. Ahora el Señor, en cuarto lugar, dice que tenemos que liberar a los oprimidos por el diablo. Aquellos que tienen espíritus malos, espíritus que no los dejan entregarse al Señor. Yo me atrevo a decir por la cercanía que he tenido a lo que es la liberación y sanación interior. Hay muchas enfermedades que son espirituales, espíritu que quiere destruir a la persona. Espíritu de lujuria, el alcoholismo para mí es un espíritu malo que quiere matar al alcohólico nada más. Y al principio pues lo trata muy bien y le dice, no, pues una copita no es mala, una cerveza no es mala, cualquiera se la toma y mira fulanito y te pone a los más altos. Y uno dice, sí, está bien, no pasa nada. Pero llega un tiempo donde el alcohol te vence y tenemos tantas tragedias por el alcoholismo. Y la quinta método de que Jesús nos envía a todos y cada uno de los discípulos o hijos de Dios que queremos llevar la buena nueva fuera de nuestra comodidad, salir, como dice el Papa, hay que oler a oveja. Entonces tenemos que hacer la misión, tenemos que salir del confort, salir de donde no estábamos, donde estábamos que bueno, aquí no me meto con nadie, no hago nada y estoy bien. En el quinto, proclamar la gracia del Señor, porque todo es por gracia de Dios. Todo es porque Él lo quiere hacer. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el don de Dios es la deidad.
se da. Y Él lo da a quien Él quiere. Y a nosotros nos ha regalado algo que ni siquiera nos merecemos, ser hijos de Dios. Un regalo. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que comprobarlo. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Como Jesús decía, yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Esto lo hago porque mi Padre lo hace. Ahora nosotros también. Una vida transformada, una vida que viene a empezar a dar frutos, una vida que está buscando siempre la manera de llevar la buena noticia a aquellos que todavía no lo conocen. Hay tanta gente que está dentro de la iglesia pero está muerta. Hace unos años, en una homilía a la iglesia que yo asisto, es a la catedral, decía un padre, hay muchos de ustedes de que nada más vienen de cuerpo presente. Una persona que va de cuerpo presente a la misa es aquel que no sabe cuáles fueron las lecturas, que no sabe de qué se trató el Evangelio. Trae muchísimas distracciones. Esa persona entra muerta a la iglesia y sale muerto. No trae nada porque lo distraen los malos espíritus que tiene. Necesitamos una limpieza del templo, de ese corazón que es casa del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos todas esas distracciones fuera de la iglesia, cuando llegamos a la iglesia lo único que tenemos son distracciones. No escuché por el niño que llora, no vi por la hermana que viene mal vestida o el hermano que viene mal vestido. O por los servidores que no se callen, distraemos. Entonces todas esas distracciones no nos dejan llevar nada y no nos dejan crecer. Por eso cuando nosotros empezamos a enamorarnos de este libro, la Sagrada Escritura, cuando yo le pedí al Espíritu Santo que me enseñara, porque yo no sabía nada y con 20 años dentro de la iglesia como servidor, buena persona, pero bueno para nada. De eso también está llena la iglesia, de mucha gente buena, pero buena para nada. Y el Señor un día me dijo, hoy te voy a sacar de este grupo. Y te voy a llevar a proclamar mi palabra. Yo me acuerdo que el primer día no sabía ni qué había pasado conmigo. Al segundo o tercer día lloraba porque no sabía qué hacer. Porque pensaba que me estaba volviendo loco. Me acuerdo que le pedí al Espíritu Santo que me enseñara a poder escudriñar las Escrituras. Y me llevó al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37 en adelante. Ese día me comí el resto del libro de esa noche del profeta Ezequiel y toda la historia de los huesos secos. Porque yo era un muerto, una persona muerta espiritual. Pero cuando Dios, con la mano de Él, el soporte de Dios en su profeta, y dice, profetiza todos estos huesos polvorientos, y clama los 4 puntos cardinales, la venida del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios, que empezaron a agarrar
carne, nervios, y se empezaron a juntar todos los huesos y recobraron vida. Y desde ese momento mi vida se transformó. Ese momento fue culminante cuando el profeta clama los 4 puntos cardinales, la venida y la efusión del fuego del Espíritu Santo. Y aquel muerto que había en mi vida. Por eso no era capaz de ser una mala persona, porque estaba muerto. Por eso no hacía nada, no tenía vicios. Y ni siquiera salía de la casa. Porque un muerto no puede salir de su tumba donde se encuentra. Pero un día el Señor vino con el poder que Él les da a sus apóstoles, a sus discípulos, a restaurar el reino de Él en mi corazón, pero primero corriendo los espíritus que no me dejaban llegar a la plenitud, a disfrutar como hijo de Dios. Ahora vamos a ver cómo la Sagrada Escritura, cómo Lucas nos los muestra, ya un Jesús en acción. Ahora vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. Cómo Jesús va a empezar a estar en acción. Dice la palabra de Dios: Jesús bajó a Cafarnaún, pueblo de Galilea, y enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados. Y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Esa certeza, ese fuerte de Jesús, la seguridad, la claridad, y cómo Jesús tiene el poder sobre todo. En el versículo 33 dice que se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al endemoniado ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. Palabra de Dios. Aquí tenemos la primera señal de Jesús, el poder sobre el demonio. Un signo de poder de Jesús y tiene la autoridad sobre el mal. Este demonio no estaba hablando mentiras, estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo de que Jesús es el Santo de Dios. Tú eres el Santo de Dios. No es mentira. Pero Jesús no quiere que el enemigo del Padre y de Él y de nosotros, hijos de Dios, anuncie la buena noticia. Por eso Jesús lo calla y lo expulsa, para que tú y yo, hermano y hermana que me escuches,
llevemos el mensaje de Dios a nuestros otros hermanos. Que no sea el enemigo de nosotros y el enemigo de Dios quien anuncie el plan de salvación. ¿Quién es Jesús? Lo tenemos que anunciar tú y yo. Es la responsabilidad como hijos de Dios. Y nosotros nos hemos quedado dormidos. Nos ha adormecido la pereza, la comodidad. La enfermedad más grande para mí, personalmente, para Dios curar es la comodidad. Es una de las enfermedades más comunes dentro de y fuera de la iglesia. Es mucho más difícil convertir a un cómodo que a un drogadicto, que a una prostituta, que a un alcohólico. Porque nosotros, aparte de ser cómodos, somos cobardes. Por eso le damos más vueltas que un perro para echarnos, para echarse, para escuchar la palabra de Dios. Somos sordos. Y esta es el plan de Dios, de que los que somos sordos podamos escuchar la palabra de Dios y los que somos mudos podamos llevarla. Entonces nos cura la sordera y los ser mudo, ciego. Luego Jesús nos lo sigue contando en el capítulo 5 del evangelista San Lucas, y nos muestra cómo sigue siendo el plan de que Jesús tiene, cómo Jesús tiene el poder y sana a un leproso. Es el signo de poder sobre la enfermedad. Jesús tiene el poder sobre el enemigo, sobre los malos espíritus, sobre la enfermedad. Y entonces vamos a verlo como dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 12. Estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda limpio. Palabra de Dios. Por eso Jesús a sus discípulos les daba la potestad de todo esto, de sanar, incluso hasta de revivir muertos. Y en cada momento cuando tú llevas la palabra de Dios lleva todo este poder. Cuando tú le proclamas la palabra de Dios bíblicamente a otro hermano, cuando tú te portas en santidad y estás viviendo en santidad, como hijo de Dios tengo que ser santo sí o sí. Y tengo que sacar todos esos ladrones que hay en mi vida, todos los malos hábitos, adicciones. Pero cuando la palabra de Dios entra en cada uno de nosotros y la hacemos que viva en el corazón de nosotros, todo eso pasa a suceder. Si eres borracho, ya no necesitas ser borracho. Si dejas entrar a Jesús en tu corazón, ya no tienes la necesidad de nada, porque con el Señor basta. Y entonces cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón de cada uno de nosotros, es cuando vamos a empezar a llevar el mensaje de Dios genuino. Y va a empezar a hacer una limpieza en tu vida para poder empezar a darle la luz que nosotros debemos de reflejar dentro y fuera de la iglesia. Por eso Jesús nos da este poder a todos aquellos hermanos que han visto esos prodigios, como yo. He visto grandes sanaciones en otros hermanos.
Y por eso soy un enamorado del Espíritu Santo, porque hace cada cosa, todo y cuando sea para bien de la persona. La tercera fase que Jesús nos da, este Jesús en acción, este Jesús que no para, no duerme, camina incansablemente, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y nos dice la palabra de Dios de esta manera. Un día Jesús estaba enseñando, y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judá e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lo lograron. Abrirse camino a través de aquel gentío, entonces subieron al tejado, quitaron las tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados están perdonados, quedan perdonados. Y de inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Que es más fácil decir tus pecados te quedan perdonados, o decir levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús nos viene a mostrar que Él tiene el poder sobre el pecado, sobre todo, sobre aquella enfermedad que tenía la parálisis que tenía el paralítico, lo que lo tenía encadenado a él, que era esa enfermedad. Pero, ¿por qué Jesús empieza y le perdona los pecados primero? Porque sin sanación interior nosotros no podemos sanar el exterior. ¿Qué era más fácil para Jesús decirles, o para ti, hermano y hermana que me escuchas, que es más fácil perdonar los pecados o decirle que se levante? Es mucho más fácil decirle que le perdona los pecados que decirle que se levante, por una sencilla razón. Porque el perdonarle los pecados a una persona no te queda evidencia. No se nota. Y el decirle levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, allí sí hay evidencia. Se hubiera quedado Jesús con la evidencia de que lo que estaba diciendo no era cierto. Por eso Jesús tiene la potestad sobre la enfermedad, sobre el maligno, tiene la potestad sobre el pecado para poder perdonar. Entonces, cuando nosotros, como sus hijos, caminamos con la palabra de Dios, la llevamos genuinamente, vamos encontrando el poder de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús mismo,
guiados por el Espíritu Santo cuando empezamos a ver todos esos grandes prodigios en nuestro caminar. Cuarto paso, Jesús en acción. Jesús mostrándonos a nosotros que sí se puede. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Ahora Jesús nos va a mostrar que Él sí tiene el poder sobre la muerte. Por eso es Dios. Por eso Él tiene el poder sobre todo. Y todo lo hace con amor, con una entrega inigualable e inimaginable. Por eso cuando no tenemos el encuentro cara a cara con Él en vida, sin tener una enfermedad, sin tener un accidente, una pérdida grande en nuestra vida que nos remueve los cimientos, la tierra que no nos deja movernos, es precioso. Y yo te invito, hermano y hermana, que cuando escuches esta prédica, le pidas el don de enamorarte de Jesús, de Dios, y de conocer el poder del Espíritu Santo, y que te regale los dones que quiere regalarte. El cuarto lugar de Jesús en acción nos dice de esta manera en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos, un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Como los dos grupos que venían, y muchas veces nos encontramos nosotros en el grupo de la tristeza, de la desolación, y Jesús nos invita a que vayamos en el grupo de la felicidad, de la vida. Jesús tiene compasión de esa mujer. Se le parte el alma a Jesús. Y le dice: no llores. Jesús, con tanto amor, restablece ese corazón deshecho, ese corazón que había perdido lo único que le quedaba, su único hijo. Pero al encontrarnos con Jesús nos encontramos con la caravana de la alegría, de la vida, donde todo va a ser mejor. Ahora el Señor, Jesús recibe al joven, signo de poder sobre la muerte, porque solamente Dios tiene el poder sobre la muerte. Él ha vencido la muerte. Y nos enseña a nosotros que estos muertos espirituales que somos nosotros, en este caso era verbal, era realidad, el joven que llevaban a enterrar. Pero muchas veces nosotros estamos muertos espiritualmente, por las adicciones, por muchas cosas, por la comodidad en el caso mío. Y Jesús restablece la vida de este hombre, de este joven. Lo devuelve a la vida porque Él es Dios y tiene el poder para eso. Y era lo que les había dado los apóstoles a sus discípulos,
el poder para hacer todos estos prodigios en nombre de Dios. En el quinto lugar tenemos en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del versículo 22. Dice Jesús, ¿cómo Jesús puede calmar las tempestades que hay en tu vida? Todos esos malos momentos que estás viviendo. Momentos malos que muchos tenemos que pasar por algunas malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Ahora el Señor viene y nos lo muestra en el capítulo 8, versículo 22. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, Maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas increpadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Por eso Jesús es Dios. Por eso Jesús tiene todo el poder. El Hijo del Hombre tiene el poder sobre todo. Y todo esto se lo va enseñando a sus discípulos en el plan de salvación que Él tiene para su pueblo, para todos sus hijos que estamos regados por todo el mundo. Jesús, al vencer la tempestad, al vencer la muerte, al vencer el pecado, al vencer la enfermedad, al vencer al enemigo, nos muestra que con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo nosotros si nosotros deseamos y anhelamos seguir a Jesús. Si nosotros nos comportamos como hijos de Dios, como Jesús se comportaba, viviendo en santidad. También nosotros podemos llevar esa palabra de Dios, que es la que tiene el poder para todo eso. Ahí es cuando te respalda esa fe. Por eso Jesús acá les dice: ¿dónde está su fe? Muchas veces nosotros en la tribulación, en la tempestad, perdemos la fe. Aunque vamos siguiendo a Jesús, porque dice que un día subió Jesús a una barca con sus discípulos. Jesús es el que sube primero a la barca. Jesús es el que entra primero a la iglesia para esperarte para que tú llegues. Jesús es el que está pendiente de la tempestad que tú traes, de la enfermedad que tú traes, de la necesidad que tú traes. Porque Jesús es el más interesado en tu salvación. Jesús es el que está más pendiente y el más interesado en que tú no padezcas nada. Pero tenemos que tener el corazón atento a la voz de Dios. Tenemos que tener el corazón siempre alerta, siempre a la espera. Espero, hermano y hermana, que estos 15 puntos que el Señor nos presenta en su plan de salvación para cada uno de nosotros, los puedas interiorizar y llevarlos en este camino de llevar la buena nueva
a aquellos que todavía no conocen al Señor. Cómo el Señor nos va preparando, cómo el Señor nos va enseñando su palabra con una suavidad, con mucho amor, con una enseñanza única que solamente Él puede hacer. Ahí donde te encuentras cuando escuches esta predicación, te voy a pedir que cierres tus ojos y empieces a interiorizar esta palabra y la lleves a lo más profundo de tu corazón para que sea una semilla, para que la semilla del reino de Dios se pueda empezar a germinar en tu corazón. Y si tú tienes alguna de estas necesidades que hemos visto hoy en la Sagrada Escritura, puedas sanar tu corazón, puedas dejarte ayudar por Dios para que seas liberado de esas cadenas, para que te liberes de toda esa enfermedad que no te deja vivir en paz y en libertad, esas adicciones, que puedas restablecer en tu vida una comunión con el Padre, una seguridad de que Dios siempre está contigo, aunque parezca que está dormido. Dios siempre está allí a la espera de que tú abras tu corazón y tus labios para pedirle. Que tengas la confianza como esos 4 hombres que llevaron a ese paralítico. Y no solamente fue sanado de la parálisis, sino también perdonado de sus pecados. Porque a este Jesús que yo te presento es capaz de todo eso. Es capaz de leerte el pensamiento, capaz de caminar sobre las aguas en la turbulencia, y aunque parezca dormido, ordenarle a los vientos y a las olas, por muy altas que vengan sobre ti, a que estén en paz, que se apacigüen, para que tu tránsito por esta vida, para que tu tránsito sobre las aguas sea totalmente diferente y los vientos soplen a tu favor. Porque yo el que va a soplar, el viento que va a soplar a tu favor es el fuego del Espíritu Santo. Así como el profeta Ezequiel, clama los 4 puntos cardinales para que venga la efusión del Espíritu Santo sobre aquellos huesos que estaban polvorientos, que no había vida espiritual en ellos, y podamos recobrar las fuerzas, el ánimo, la fortaleza para poder levantarnos en el nombre de Jesús y poder nosotros clamar ese nombre Abba, que quiere decir papá, porque Él nos respalda como hijos, y por eso ha enviado al Espíritu Santo en ayuda de cada uno de nosotros, para que puedas entender las Sagradas Escrituras y llevar el mensaje vivo de Dios y el plan que Dios tiene para poder liberarte de todos los vicios, de todas las adicciones, de todos los problemas que tú estás pasando en esta vida, incluso esta epidemia que estamos viviendo en estos días. Que tu fe, hermano, se levante, que tu corazón vuelva a respirar con esa seguridad como si no tuviera nada. Esas heridas, el fuego del Espíritu Santo es capaz de sanarlas. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, te voy a pedir un favor, que me ayudes a llevar este mensaje a lo más lejos posible. Si te gusta, por favor, ponle me gusta. Y si no, también, para así aprender, pedirle al Espíritu Santo que me enseñe para poder saber. Para de esta manera suscríbete y llevar juntos la palabra, la buena nueva, hasta los confines de la tierra. Un abrazo en el amor de Cristo, que Dios los bendiga y los abrace con el fuego del amor siempre. Un abrazo
Que Dios los bendiga. Amén.